Buenas noches a todos, bienvenidos a la segunda charla MOOC, charlas masivas, abiertas y online. Hoy tenemos con nosotros nuevamente al director del nuevo posgrado en oftalmología, que comienza el 11 de febrero, el doctor Rodrigo Tardón. Doctor, cuando quiera puede comenzar. Les recuerdo también a todos los participantes que no se olviden en el chat de enviar a todos los panelistas y participantes para que todos podamos ver las preguntas. Muchas gracias. Hola a todos, buenas noches. Lucía, buenas noches. Gracias por la presentación. Pregunta, ¿se ve ya mi escritorio de mi computadora, no? Lucía. Se ve bien, se ve el PowerPoint. Ah, se ve el PowerPoint ya. ¿Y ahora ya lo ven todos? Sí, doctor. Ah, ya, es que me aparece una imagen, te la voy a mandar, no sé qué se hace con esa imagen, mira. Me aparece una imagen que no me están viendo. Me aparece algo de información ahí al medio, ya veré cómo lo hago. Ahí te lo estoy enviando por WhatsApp. Bueno, ya. Hola, buenas noches de nuevo. La tecnología a mí siempre me supera, pero intentaremos compartir la oftalmo esta noche y que podamos disfrutar un poco de nuestra pasión, que son los ojos. Entonces, vamos a hablar de un tema que para mí es importante, ya que en la clínica pura y dura lo vemos habitualmente, que es un ojo con sangre, un ojo con ifema, ¿no es cierto? Lo conocemos bien de forma técnica como un ojo con sangre intraocular. Si yo muestro esta imagen o un propietario llega a consulta, y lamentablemente algunos colegas también lo mencionan, la causa de esto lo atribuyen a trauma. La verdad es que no es así. La menor de las veces es otra causa y muy pocas veces trauma. Entonces lo que vamos a hacer en esta plática, en esta media hora, 40 minutos, es llegar al diagnóstico de un sangrado intraocular. Si les muestro, este es un labrador que viene a consulta porque tiene un ojo más grande y un ojo con sangre. Entonces, cuando nosotros tenemos un oftalmo, un ojo grande, el ojo izquierdo, si lo comparamos con su ojo derecho es más grande, levemente más grande, pero lo que más llama la atención es el sangrado intraocular. Obviamente, lo primero que atribuye el propietario, y lamentablemente algunos colegas, es trauma. Sin embargo, cuando nosotros vemos trauma en un paciente, tenemos que pensar en que la periórbita va a tener signos de trauma. En cambio, si observamos a este labrador, que es un labrador de 9 años, es un paciente el cual no presenta trauma, no hay lesiones perioculares, y el mayor interés nos va a llevar este ojo que tenemos acá, su ojo derecho, el cual tiene una midriasis, y o vamos a tener que saber al final de esta plática, tenemos que hacer una ecografía. Entonces, tenemos que enfrentar a este paciente. Lo mismo, este es un perrito mestizo, el cual viene a consulta también por ojo con trauma. Si lo observamos, tiene sangre tanto en su ojo derecho como izquierdo. Si ustedes observan atentamente, acá en el interior del ojo hay una zona de color rojo que podría ser una zona tapetal sin pigmento en el epitelio pigmentario, pero créanme que al examen eso es sangre. Y en su ojo izquierdo también presenta sangre en cámara anterior. Entonces aquí tenemos un paciente no solamente con sangre en cámara anterior, sino también en segmento posterior. Entonces tenemos que proceder a realizar un examen clínico, un examen oftálmico en este paciente. Aquí este es un chipsu, el cual presenta un sangramiento menor, pero sí hay ifema, sobre todo en la porción inferior, ¿no es cierto? Si miramos acá,
hay un acúmulo de eritrocitos y un gran tindal severo en la parte superior. Este es un paciente con una uveitis unilateral, y ahí ya estamos hablando de diagnóstico, sabemos que es una uveitis y la presión está baja. Entonces, lo que pretendemos hoy día es establecer el diagnóstico, el cómo llegar a un diagnóstico a un paciente, cómo hacer una secuencia diagnóstica, un camino diagnóstico, ya que cuando tenemos un diagnóstico vamos a poder instaurar el tratamiento en cada una de las enfermedades que afectan a este ojo. Entonces, cuando vemos un ojo con sangre, lo que tenemos que pensar, primero que todo, que la etiopatogenia es multifactorial. Entonces, la causa de esto es multifactorial y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Si bien es cierto, lo primero que se nos viene a la mente es trauma. Trauma es tan solo una de las causas y no la principal. Entonces, haya sido cual haya sido la causa, finalmente se lleva a una ruptura de las barreras hematoculares. El globo ocular es un órgano exquisito desde el punto de vista inmune, desde el punto de vista vascular, está absolutamente aislado de todo nuestro organismo y tenemos barreras, y estas son las que tenemos que conocer. Estas barreras hematoculares básicamente son dos, y ambas tienen la misma función, son muy diferentes una de otra. La primera es la barrera hematoacuosa. Esta barrera hematoacuosa está aquí, ¿ya? Recordar que la capa vascular del globo ocular es la úvea. La úvea tiene por su parte anterior lo que es iris y procesos ciliares, que lo hemos demarcado acá, el iris y los procesos ciliares, y tenemos en la parte posterior la coroides. Todo conforma la capa vascular. La barrera hematoacuosa es aquella que está conformada en iris y procesos ciliares, cuya principal función es producir el humor acuoso, ¿ya? Luego de eso tenemos la barrera hematorretiniana. Y esta barrera está compuesta a nivel de retina, tiene dos capas, y tiene la limitante en una de ellas, que es fenestral, la otra no, y que permite, ¿no es cierto?, la nutrición de la retina. Entonces, por un lado, una producción alta de humor acuoso, y por otro lado, nutrición de retina como grandes funciones. Existen otras más. Una que tenemos que tener en cuenta en el globo ocular es que la función principal de estas barreras, es evitar el ingreso de eritrocitos y leucocitos, ¿ya? La entrada entonces a estos fluidos tisulares y también de muchas proteínas dentro del organismo. Imagínense ustedes que cuando vemos un suero, en el suero tenemos en promedio un 6,5, 6,8 gramos por decilitro de proteína. El humor acuoso contiene 600 veces menos proteína que el suero. Si miramos este humor acuoso, si ustedes observan aquí este humor acuoso que está en la cámara anterior, ¿no es cierto?, entre córnea e iris, ¿ya?, se produce en los procesos ciliares, se produce acá, ¿ya? Ahí se produce en el epitelio no pigmentario. Entonces aquí tenemos que reconocer que en los procesos ciliares tenemos este epitelio no pigmentario y tenemos el epitelio pigmentario, ¿ya? El epitelio no pigmentario, su principal función es producir en forma activa el humor acuoso, un 70% de ello, pero hay otra porción del humor acuoso que se produce en forma pasiva, gracias a que esta barrera hematocular tiene endotelios fenestrados, tiene verdaderas fenestraciones, verdaderos pasos que le permiten filtrar proteínas. Ahora recordemos que el humor acuoso tiene 600 veces menos proteínas que el plasma. Entonces, cuando se inflama los procesos ciliares, o sea, cuando tenemos una uveitis anterior o una ciclitis, vamos a tener un mayor paso de primero leucotrienio, ¿no es cierto?, proteínas, luego de eso va a aparecer fibrina y finalmente leucocitos y sangre. Y ese es el tema que hoy día nos une. En un proceso inflamatorio, la presencia de eritrocitos en cámara anterior tiene relación con un proceso inflamatorio en la barrera hematoacuosa. Entonces, cuando vemos ifema, la pregunta es,
por qué la barrera hematoacuosa ha perdido su función de eliminar, ¿no es cierto?, la entrada de eritrocitos a la cámara anterior. Esa es la pregunta. La otra, la barrera hematorretiniana, tiene una barrera hematorretiniana externa, la que está más contigua hacia coroides, que está entre el epitelio pigmentario y la coroides, y la barrera hematorretiniana interna, que está cercana a las células de Miller y a los axones de las células, de los axones de las células ganglionares. Lo que tiene esta barrera hematorretiniana interna es que no es fenestrada, pero sí la barrera hematorretiniana externa es fenestrada. ¿Por qué es importante esto? Porque el traspaso de proteínas, el traspaso del proceso inflamatorio del paciente es que el paciente va a tener un traspaso en esta zona y vamos a tener en retina zonas de, primero, inflamación o desprendimiento de retina, ya hay que recordar que en esta zona de los epitelios pigmentarios, ahí está el epitelio pigmentario, y los conos y bastones no están unidos firmemente, sino que están en contigüidad, lo cual significa que el paciente tiene secreciones inflamatorias en este sector y empieza el desprendimiento de retina, que en un principio es la pérdida de la hiperreflectividad normal, ¿no es cierto? Y se transforma en hiporreflectividad por este edema que hay entre el epitelio pigmentario, los conos, bastones y la coroides. Todo esto debido a una inflamación de la barrera hematorretiniana. Si la inflamación continúa, empieza la salida de eritrocitos. Y aquí vamos a tener entonces zonas hemorrágicas. Entonces, una hemorragia a nivel de ifema es una alteración de la barrera hematoacuosa. Una hemorragia a nivel retiniano va a ser una alteración de la barrera hematorretiniana, principalmente la externa en un inicio. Entonces, cuando nosotros vemos a un paciente como este, a este felino, que vemos que tiene fibrina, ¿ya? Pero si volvemos atrás, si a este paciente, parece que la tecnología ahí me gana, si a este paciente le vemos la parte inferior, vemos la parte inferior en el paciente, espérense, ahí está, vemos la parte inferior del paciente, vemos que este paciente tiene eritrocitos, ¿se fijan? Hay eritrocitos. Entonces, ¿qué significa? Que este paciente, la barrera hematoacuosa, está comenzando a perder su función y está permitiendo ya la salida de eritrocitos. Entonces, en un principio es un proceso inflamatorio, pero ahora hemorrágico. También las proteínas las pueden ver, aquí hay precipitados queráticos, algunos con pigmentos rojos, otros no, y es por la lesión de esta barrera hematoacuosa. Entonces, un paciente el cual lo tenemos con una obesidad anterior. Y en este caso hay aumentado el proceso inflamatorio y ya hay glóbulos blancos y finalmente tenemos glóbulos rojos. Y aquí tenemos entonces en cámara anterior sangre y ya tenemos que estar pensando cuál es la causa de la pérdida de nuestra barrera hematoacuosa. Entonces aquí caemos a lo que nos reúne hoy día, el ifema, que corresponde, ¿no es cierto?, a sangre en cámara anterior. ¿Cuál es la causa principal? Va a ser pérdida de la condición fisiológica de la barrera hematoacuosa. Sin embargo, tenemos que pensar lo siguiente. Cuando yo les presenté este paciente, les dije, viene a consulta porque el ojo izquierdo de este labrador presenta un ojo más grande y presenta sangre en el globo ocular. Cuando un buftalmo está presente, nosotros tenemos que pensar que la única causa de buftalmo siempre es un glaucoma. Pero el glaucoma puede ser primario o puede ser secundario. En este caso era un glaucoma secundario. Un glaucoma secundario al ifema. Entonces tenemos que saber cuál es la causa del ifema. Cuando nos enfrentamos a esto, entonces tenemos que tener sangre en un ojo es similar a tener un hemotórax o un hemoabdomen. Y aquí caemos a la medicina interna
Y entonces una hemorragia en cuarto espacio, como este, debe ser llevada a cabo la investigación clínica similar a lo que es un hemotórax o un hemoabdomen. Hecho muy importante, tremendamente importante, porque si nosotros pensamos en hemotórax o en hemoabdomen, significa que la causa no solamente es traumática, sino también tenemos causas sistémicas y causas locales que generan el problema. Entonces, al enfrentar un IFEMA, vamos a tener que mirar este globo ocular ahora con sangre, pero mirarlo desde el punto de vista global. Observar que este globo ocular viene junto a un paciente y observar desde las orejas hacia atrás. ¿Qué significa esto? Buscar causas sistémicas. ¿Cuáles son estas? Las trombocitopenias, las trombocitopatías, las coagulopatías, síndrome de hiperviscosidad, hipertensión sistémica, ¿cierto? Y uveitis. Entonces, si bien es cierto la uveitis es una causa ocular, la he puesto como causa sistémica porque las principales causas de uveitis son de origen sistémico, ¿ya? Causas oculares, ¿cuáles son estos? Desprendimientos de retina, glaucoma, neoplasias, anomalías congénitas, por supuesto el trauma, ¿ya? Y la uveitis. Entonces, cuando nos enfrentemos a esto, el camino diagnóstico parte por descartar causas sistémicas y oculares, ¿ya? Las causas oculares principalmente es examen, pero en este caso, al tener sangre en cámara anterior, nos vamos a remitir a una ecografía. Ya veremos algunos casos. Y en el caso de causas sistémicas, tenemos que ver todas las enfermedades que están en este listado, estas 5 enfermedades más uveitis. Entonces, tenemos que observar las causas oculares, verlas a través de una ecografía. Sin embargo, tienen que tomar en cuenta que cuando nos enfrentemos a las causas oculares, vamos a tener que tener en cuenta que un IFEMA o una hemorragia intraocular puede llevar a hacernos equivocar en nuestro diagnóstico ocular si no hemos hecho un examen físico general. Entonces, partamos con algunos diagnósticos. Cuando vemos a este paciente, este es un Yorkie, que tiene una hemorragia bilateral, tenemos que pensar en lo que es una trombocitopenia. ¿Y cuándo es trombocitopenia? Cuando las proteínas sean inferior a 30 o 50 microlitros, ¿ya? Y lo que indica el paciente, por eso ese rango, puede tener 40 y ser una trombocitopenia igual, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que vamos a tener que examinar a este paciente no solo su globo ocular, sino que también la presencia de indicadores de hemorragia en otros lugares que no sea el globo ocular. Hay que descartar las trombocitopenias clínicas o iatrogénicas, el hecho de que se nos forme un coágulo en nuestra toma de muestra previo a que funcione nuestro anticoagulante. Entonces, cuidado en estas muestras mal tomadas, ¿ya? Así que a veces hay que repetirlas. Entonces, tenemos un IFEMA bilateral. Si miramos abdomen, podemos observar en este paciente que hay zonas de hemorragia tenue, pero existen. Entonces, y esto asociado a las plaquetas disminuidas, tenemos que pensar en una trombocitopenia. Las trombocitopenias tienen diferentes causas. Si vemos este pequeño listado que he dejado acá, me falta incorporar las trombocitopenias primarias, que son propias de algunas razas como el poodle principalmente, el viejo pastor inglés, el pastor alemán y otros más, que son propios de ello. Y tienen que tomar en cuenta que estas son trombocitopenias primarias, son recurrentes y muchas veces lleva a la muerte alrededor del 35 al 40%, en los mejores estadísticos un 25%. Tenemos que pensar y descartar y tener este listado a mano, ¿no es cierto? Y pensar en una trombocitopenia debido a enfermedades infecciosas, como son la Ehrlichia, la Dilofilaria, ¿no es cierto? Tener que pensar en caso del gato en la leucemia, en la inmunodeficiencia, en caso del perro y gato el linfoma o algún tumor que esté metastásico, insuficiencia renal crónica, ¿no es cierto?, que nos va a llevar a una trombocitopenia. Cuando reduce la circulación, el secuestro por esplenomegalia es muy importante, la anemia hemolítica tenemos que tenerla en cuenta, entonces cuidado
con trombocitopenia y volumen globular en bajo, pensar en un síndrome de Evans, sobre todo en cachorro, y empezarlo a tratar. Entonces necesitamos tener la medicina interna a mano y poder descartar. Trombocitopenia secundaria, agente infeccioso, entonces, si lo podemos resumir, neoplásicos, antibióticos, antiinflamatorios, insuficiencia renal crónica. La coagulación intravascular diseminada está en los libros, ¿no es cierto?, pero la vamos a ver en el paciente, se va a notar más. La mortalidad, como yo les decía, 25-30%, recurrencia en el 40% de ello, y obviamente dependiendo de la causa trataremos, si es de origen neoplásico, infeccioso, o lo más común que inmunomediado. Generalmente estamos con el uso de corticosteroides, pero la IFEMA que partimos en nuestro camino diagnóstico tiene que ser considerada todas estas alteraciones. Trombocitopatías. Tener una trombocitopatía, ¿no es cierto? Tenemos que tenerla en cuenta, que son enfermedades de tipo hereditaria, pero también tenemos enfermedades como reacciones a todo tipo de drogas que administremos en un paciente. Entonces, es un problema de anamnesis y no podemos descartar las enfermedades sistémicas. Entonces, nuevamente la medicina interna. Seguidamente, tenemos que ver lo que son las coagulopatías. Aquí en particular, este paciente que tienen delante, este poodle, que era muy agresivo, por eso está con un bozal, este poodle, gracias a Dios, tiene un IFEMA, ya que es el único signo de la coagulopatía. Y en este caso fue una coagulopatía, ¿no es cierto?, por un anticoagulante, un inhibidor de la vitamina K, ¿no es cierto?, de la vía de la vitamina K, un raticida, que nos está dejando aquí una deficiencia en los factores de la coagulación. El único signo inicial que tenía el paciente era IFEMA. Entonces, un IFEMA muy marcado, completo, pero la causa es intoxicación. Síndrome de hiperviscosidad. Esta es una imagen del doctor Dublinsky, ¿no es cierto?, del laboratorio de la Universidad de Wisconsin. Aquí la hiperviscosidad significa, y dependiendo de la literatura que revisen, entre 9,5 gramos por decilitro hacia arriba a nivel de proteínas plasmáticas. Tenemos que diferenciar lo que es el líquida principalmente, dilofilaria y neoplasias. Nuestra principal causa es neoplasia. Entonces, tenemos que revisar este paciente cuando tenemos proteínas altas, nuestro hemograma, nuestro camino diagnóstico, así como también las enfermedades inmunes, crónicas. Entonces, IFEMA nuevamente, esta imagen muy bonita, en la cual es generada, ¿no es cierto?, nuestra hemorragia, nuestra ruptura de la barrera hematoacuosa. En este caso, esto es un Rottweiler también un poco agresivo, que la causa del IFEMA es linfoma. Entonces, tenemos también un linfoma, el cual está generando el aumento de las proteínas plasmáticas totales, en particular las inmunoglobulinas, y tenemos que revisar al paciente, todavía no tiene los linfonódulos, todavía no está en un estado 3, está en un estado 4, está en un estado 3, no está en un estado 4, y el indicador aquí inicial fue ojos. Entonces, como les mencionaba yo, también hay otro signo, por ejemplo en este gato, hay otro signo el cual el paciente tiene tortuosidad de vasos sanguíneos. ¿Qué es lo que está mostrando aquí en la periferia del globo ocular? El globo ocular nos permite ver a nosotros la tortuosidad de vasos sanguíneos, el aumento, en este caso, del diámetro de las vénulas y también de arteriolas, lo cual está indicando una resistencia periférica aumentada, lo cual es sinónimo de hipertensión arterial, y esta hipertensión nuevamente es secundaria a un síndrome de hiperviscosidad. Entonces tenemos que buscar las causas de la hiperviscosidad. En este caso, este es un paciente que en forma bilateral tiene hemorragia, ya se lo había mostrado al inicio. En este caso, fíjense cómo tiene hemorragia ahí en el fondo de ojo, y es por hipertensión sistémica, ¿ya? La hipertensión sistémica, valores de presiones arteriales sistólicas mayor a 180, mayor a 170, son causantes de una hemorragia
a nivel, una ruptura a nivel de barreras hematorretinianas, en barrera hematoacuosa, y nos va a generar desde un desprendimiento de retina con hemorragia o un ifema. Entonces, la principal causa de esto siempre es la insuficiencia renal, la hipertensión, Cushing, ¿no es cierto?, diabetes y otras como son principalmente alteraciones cardíacas. Entonces, la hipertensión sistémica es fundamental tener en cuenta este tipo de alteraciones, ya que son pacientes los cuales vienen con un ifema, pero nuevamente nos encontramos con un cuadro sistémico. En este caso ya caemos a las alteraciones de tipo oftálmicas, ¿ya? El paciente no tiene hiperviscosidad, no tiene hipertensión sanguínea sistémica, no hay trombocitopenia, no hay trombocitopatía, ¿no es cierto? No ha habido trauma, pero al examen vemos ifema. Una vez que hemos hecho nuestro examen físico, lo que tenemos que hacer es una ecografía ocular. Al hacer una ecografía ocular podemos ver hacia el interior. La ecografía está indicada en todo paciente, el cual no podamos ver. Entonces, cuando el oftalmólogo deja de ver, la ecografía ocular es nuestra primera herramienta. Y aquí tenemos un caso, ¿no es cierto? Un caso en el cual le mostraba el globo ocular que tiene ifema. Podemos ver en la parte anterior, en la cámara anterior, acá está la córnea, donde está nuestro puntero verde. Ahí está la córnea. Esto es cámara anterior, estos ecos son compatibles con sangre, ¿ya? Hay sangre en cámara anterior. A nivel de la zona del cristalino está hiperecogénico, pero debido al contenido inflamatorio, al contenido inflamatorio, y acá atrás tenemos esta estructura redonda, compatible la imagen, ¿no es cierto? Compatible la imagen, no sé si aquí algo dice, pero bueno, espero que me estén todos viendo. Esta imagen es compatible con una neoplasia, ¿ya? Entonces tenemos una neoplasia a nivel intraocular. Entonces, neoplasia es una causa de ifema, así como también si en este sector hubiera un desprendimiento de retina, también es causa de ifema, así como también un glaucoma, es causa de ifema. En este caso, neoplasia intraocular. En este otro caso, nos enfrentamos a lo mismo, un paciente, esto negro es generado por una queratitis pigmentaria, que es un signo de un proceso irritativo de superficie ocular. Lo rojo, nuestro ifema, ¿no es cierto? Y al hacer la ecografía, ya que nos vemos a su interior, podemos ver en esta ecografía, en cámara anterior, ¿no es cierto?, cómo hay un proceso hemorrágico. Luego de eso nos vamos a la zona del cristalino. Aquí hay una catarata completa del cristalino, ya está cataratoso, pero en el sector posterior nuevamente tenemos un cuadro hemorrágico. En estos casos puede ser generado por uveitis, ¿ya? Puede ser generado por todas las causas sistémicas que hemos hablado. Entonces no es muy importante el otro ojo para ver si hay un cuadro uveítico de corioretinitis en el otro ojo, o hacer un examen físico general. Pero aquí lo importante es que el paciente tiene una panuveitis, una hemorragia completa del globo ocular, no solamente un ifema. En este caso es una uveitis anterior, ya que se ve la signología, ¿no es cierto?, de un Tyndall, un edema del iris. Si lo vemos lateralmente, tenemos un paciente con hemorragia en cámara anterior. Este es un cuadro hemorrágico, no es inicial el uveitis, siempre parte por un Tyndall, seguidamente fibrina, continuamos con hipopion, que es pus, y finalmente sangre. Rara vez la uveitis va directamente a sangre por ruptura de la barrera hematoacuosa. Entonces, cuando tenemos uveitis, nuevamente caemos a la medicina interna, ¿ya? Y en la medicina interna vamos a tener que lidiar con todas las causas infecciosas y no infecciosas que ya veremos. Este es otro caso, este es el antes, lo que ustedes tienen en la pantalla a su izquierda. Este es un paciente con un cuadro de hipertensión sanguínea sistémica, donde tenemos hemorragia, ¿se fija? Y aquí luego, posterior a su derecha, donde hemos controlado la hipertensión sanguínea y la hemorragia ha ido disminuyendo, hay una absorción, ¿no es cierto? Y también tiene un tratamiento sistémico para el problema de
la corioretinitis, ¿ya? Las corioretinitis se tratan por vía sistémica, no con gotitas, y podemos ver la mejoría del paciente, pero obviamente la mejoría se debe al control del cuadro primario hemorrágico en esta ruptura de la barrera hematorretiniana en este caso, que también es parte de una uveitis posterior o corioretinitis. Entonces, la uveitis anterior y la uveitis posterior tiene causas. ¿Cuáles son estas causas? Infecciosas, ¿ya? Todas las causas infecciosas, depende del país en que estemos, depende el lugar que estemos dentro de un país, cuáles son las que se presentan de forma primaria o secundaria. Si no son causas infecciosas, van a ser causas no infecciosas, ¿no es cierto?, como son las metabólicas, las neoplásicas, las traumáticas, por supuesto, tóxicas y la uveitis refleja. Entonces, tenemos que diferenciar en un paciente, en el camino al diagnóstico de un linfema, todas las causas que hemos mencionado, causas sistémicas, ¿ya? Repetir, trombocitopenia, trombocitopatía, hipertensión sanguínea, coagulopatías, síndrome de hiperviscosidad y uveitis, causas locales como son el glaucoma, el desprendimiento de retina, como es la uveitis, anomalías congénitas, neoplasias, trauma, ¿no es cierto?, como principales causas locales. Cuando uno ve un ojo con linfema, por favor, no escatimar en su tratamiento. Hay que tratar la causa inicial en forma empírica. Puede ser administrado TPA, que es activador del plaminógeno sanguíneo, se puede administrar intracámara anterior. Si es vitrio, puede ser una vitriolisis enzimática, aun cuando en perros está en pañales el uso de vitriolisis enzimática, pero es una alternativa, ¿ya? Ahora, un caso como este, en el cual ha sido tratada la causa y ha sido tratada la uveitis, fíjense cómo recupera. Esto lleva 48 horas en tratamiento y el paciente puede recuperar. Pero ¿cuál es el problema? Llegar al diagnóstico, llegar no solamente a decir que es un trauma, como partíamos diciendo, y que es un sangramiento, sino que llegar a la causa de este sangramiento y poder tratarlo. Entonces, es lo que yo le quería comentar, este signo, ¿ya? Que es un signo muy importante, muy frecuente, que lo vamos a ver asociado a gran cantidad de enfermedades oculares y sistémicas, y que los invito a conocer, ¿no es cierto?, a reconocer sus causas, y que estaremos discutiendo en nuestro posgrado, y todos están invitados. Estamos muy contentos con la aceptación que ha habido de parte de todos ustedes, y aún existe tiempo para que se inscriban, así que los esperamos para seguir discutiendo y compartiendo la oftalmología. Entonces, Lucía, tú me mencionabas que tengo que dejar de compartir. Bueno, queda abierta las preguntas, por favor, en el chat. Lucía también tenía que darnos una información, pero la tecnología de nuevo aquí me falla. Y creo que ahí lo hice bien. Compartir pantalla. Creo que lo hice bien. Bueno, doctor, si me permitís, podemos ir contándoles a los alumnos sobre el posgrado, que vas a estar con la dirección. Si querés contar un poco lo que es el equipo docente de este nuevo posgrado, que comienza el 11 de febrero. Bueno, Lucía, a ver, el equipo docente está compuesto por las personas que estamos ahí. Son 6 personas, en las cuales vamos a describir. Pablo Sández, de Argentina, él es diplomado del Colegio Latinoamericano de Oftalmólogo Veterinario. Su principal trabajo es en retina, glaucoma y cataratas, así que vamos a sacarle el jugo a él en esos temas y otros más. Alejandro Lobo es anatomista. En particular, hemos trabajado muchos estudios sobre anatomía ocular en diferentes especies.
tiene una técnica de enseñanza muy didáctica, como ustedes han visto en estas dos charlas y en otros cursos que hemos compartido. Nuestro diagnóstico es anatómico, así que es fundamental conocer la anatomía, la histología, la embriología. Sé que les va a gustar porque es muy dinámico él en sus clases. La doctora Audrey Calderón, colombiana, ella se formó en Inglaterra con el doctor Belfort. Audrey es uno de los colegas que tiene una técnica diagnóstica y quirúrgica muy interesante. Ella tiene una gran casuística, además que comparte de forma simple lo difícil, así que le aseguro que vamos a aprender muchos tips diagnósticos para la clínica diaria, que ella los maneja muy bien. Se las recomiendo escucharla, pero plenamente, hacerle todas las preguntas. El doctor Nelson Pinto, él es diplomado del Colegio Americano de Oftalmología Veterinaria y también es diplomado del Colegio Americano de Medicina Interna, así que ustedes pueden ver, es un colega muy formado en el tema de la medicina veterinaria, en particular en oftalmología, que nos interesa, pero también, como han visto, la medicina interna es fundamental. Y finalmente, nuestro amigo Jorge Martolel, él es diplomado del Colegio Latinoamericano de Oftalmólogos Veterinarios, un excelente colega y amigo, muy didáctico en sus charlas. Ya van a ver en cirugía de párpado y todo lo que es párpado, cómo nos va a instruir. Ya hay varias horas de trabajo en párpado, así que les recomiendo que le saquemos el jugo. Como ustedes ven, es un diplomado multidisciplinario de muchos colegas, así que estamos muy contentos y ya van a disfrutar, así como nosotros también disfrutar de compartir la oftalmo con ellos. Bueno, si querés también nos podés comentar un poco en qué consiste el programa, que consta de unos 20 módulos, si querés comentar un poco los temas que se van a tratar. Estamos tratando aquí todos los temas que a ustedes vamos a recibir en la clínica. Es, yo diría, muy amplio y hemos querido tocar no solamente los temas de la clínica diaria, sino que también las de posgrado. Entonces, hemos dividido el curso en 20 módulos, módulos que en un principio la mitad es de superficie ocular, la otra intraocular, para finalizar los módulos en lo que son técnicas de algoritmo diagnóstico con síndrome. Por ejemplo, que hemos hecho hoy día un poquito de IFEMA, pero mucho más allá como es ir desde los signos al diagnóstico y tratamiento para englobar todo el material que vamos a compartir con ustedes en estos 20 módulos. Ahora, en estos 20 módulos tienen que pensar siempre que está la clase teórica y luego de eso la discusión de casos clínicos en el aula virtual. Como vieron hoy día, esto es una pequeña muestra, una aula virtual. Son muchos casos los que vamos a compartir, pero lo más importante es el estudio de parte de ustedes para poder generar un diálogo presencial en el momento del aula virtual que nos va a permitir evaluarnos a nosotros como profesor para ver evaluarlo en forma, una evaluación formativa sin carácter de nota, sino que aprender también a lo mejor de nuestros propios errores. Así que todos invitados ahí. Bien, y ahí están todas las consultas que siempre me hacen al WhatsApp, el correo, siempre les doy ahí, por favor, insistan, ahí nos van a poder encontrar siempre. Bueno, como les explicaba un poco el doctor, vamos a tener unas clases audiovisuales, las que se van a publicar en el campus los días lunes, y van a tener una semana para poder estudiar todo el material y luego tendrán un encuentro virtual, que en este caso van a ser los días jueves. También disponen de un foro donde se intercambian consultas, dudas que tengan con los docentes, se pueden poner casos también y además van a tener la posibilidad de tener un WhatsApp donde están todos los alumnos del posgrado y los docentes, donde también van a poder evacuar cualquier duda o consulta que tengan.
Y bueno, si querés comentarles un poco, el posgrado va a comenzar el día 11 de febrero, va a tener una duración de 10 meses. No sé si querés acotar algo más, Rodrigo. Mira, lo más importante, 250 horas de trabajo arduo, que a lo menos son 140 horas, si mal no me acuerdo, de teoría, más o menos mitad y mitad, y la otra parte es de un trabajo mutuo semanalmente, de mucha conversación, así que la verdad que estamos muy ansiosos y muy contentos con lo que estamos logrando, porque va a ser una cosa innovadora en oftalmología, en el cual les aseguro vamos a todos a crecer y a compartir nuestra pasión. Bueno, si tienen algunas preguntas... Aquí Paola pregunta por el horario, ¿ya? Bien, los horarios de las clases virtuales van a ser a las 22 horas Argentina, y recuerden que si algún día no pueden ingresar a la plataforma, las clases siempre se graban. Así que al otro día disponen del material del aula virtual que va a estar cargado en el campus. Una cosa importante, ¿las clases quedan grabadas para siempre, Lucía? Sí, las clases quedan siempre y pueden ingresar en cualquier momento, pueden volver a ingresar después de un año, que las clases van a estar en el campus y pueden acceder sin problema. Sí, eso es fantástico, porque habitualmente las clases, se acaba el diplomado y sacan las clases, y en este caso los alumnos siempre van a tener disponibles sus clases, las van a tener ahí para que puedan consultar y tener como un material de bibliográfico. Exactamente, Rodrigo. No sé si tienen algunas preguntas, recuerden que tienen acá un mail que les dejamos, tienen también un WhatsApp donde estamos atendiendo todo el tiempo, y también, bueno, les dejamos nuestra página donde también pueden hacer consultas. Y con respecto al tema, no sé si tienen alguna consulta sobre IFEMA, sobre algo que les haya quedado. La verdad es que era solamente camino al diagnóstico, pero podemos compartir alguna pregunta si tienen. Y si no, muchas gracias por su presencia. Ya nos estaríamos viendo en algún momento, en algún otro encuentro. Seguro publicamos por redes sociales. Bueno, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias, Rodrigo, y nos estamos viendo en el comienzo del posgrado. Ok, gracias, buenas noches.